Bienvenidos a Cine Pendiente. Con ustedes Diana Costa y José Aquino como invitado muy especial y vamos a hablar sobre el documental dominicano Casimiro. ¿De qué va Casimiro, señores? Tenemos aquí a Oliver Mota, Boinayel Mota, mejor conocido como Boinayel Mota, que es el director y escritor de este documental. Hablamos de él en un episodio anterior, lo vimos en el Festival de Fine Arts, lo vimos nuevamente ahora que se estrena en las salas oficialmente. Y nada, es un documental fascinante, encantador, sobre la Cofradía del Espíritu Santo, que es como una especie de hermandad que engloba una serie de sincretismos dominicanos de diferentes raíces que nos representan en esas comunidades. Y nada, estamos haciendo una especie de serie de este documental, ¿verdad? Pues ya esta sería la tercera vez que lo incluimos en nuestros repertorios, porque también tenemos un escrito sobre el documental de parte de Edwin Cruz. Que pueden leerlo en nuestra página web. En la página de Cine Pendiente. Y bueno, quisimos traer a Boinayel para que nos hable de ese proceso que se vivió para crear ese documental. Porque, por ejemplo, yo conozco a Boinayel hace un tiempecito ya y yo sé que él es un investigador apasionado de esos temas. Y a la hora de realizar un trabajo, tú ves ese resultado, tú ves la pasión en el resultado. Estábamos viendo antes de encender la cámara una serie de fotos fijas del documental y eso es hermoso. La definición para no darle mucha vuelta es hermoso. Es hermoso. Sí. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo llegas a Casimiro? ¿Cómo llegas a la cofradía? Que yo amo esa palabra, me encanta. Encierra contiene tantas cosas bonitas esa palabra que me encanta. Lo primero que gracias por invitarme, José, Diana. ¿Cómo yo llego a la cofradía, a la comunidad? Yo llego tenía como 17 años más o menos, en búsqueda de unos tambores, porque soy percusionista. Y entonces encontré a Casimiro. Casimiro me hizo mis primeros tambores. Ah, carajo. Exacto. Me bautizó y a partir de ahí hubo una conexión muy grande. Y yo creo que nada es, digamos, casualidad. O sea, yo andaba buscando algo importante para mí, que eran los tambores. Y fue a través de la mano de él, esa construcción. Entonces, a partir de ahí, siempre iba a sentarme, a escucharlo. Yo lo catalogo a Casimiro como el filósofo de la Cofradía de los Congos del Espíritu Santo. Y entonces, escuchándolo, me adoptó como un hijo. Él decía que yo era hijo de él, a toda la gente. Y para mí eso fue sumamente importante, esa energía entre él y yo. Y entonces yo empecé a observar y a documentar la vida de él, sin ninguna pretensión más que documentar. Y yo pienso que los artistas muchas veces hay proyectos que son tan importantes porque inician de esa forma. No es como una fórmula que inicia de 4 semanas, no sé qué. Lo mío era contar la vida de él, de Casimiro, porque estaba impactando también mi vida. Y yo tenía una herramienta que era el cine, que era la fotografía, que en ese momento yo no tenía acceso a una cámara de video. Y claro que estaba estudiando cine en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la Facultad de Arte. Yo quería una cámara de 16 para documentarlo a él, pero yo no tenía esas posibilidades cuando trabajaba en un comercial, un videoclip, pero no para poder aplicarlo a esto. Por lo cual yo empecé a capturar mucha fotografía fija, análoga, ¿no? Que ahora está de vuelta, pero eran muchas fotos de él, blanco y negro. ¿Por qué el blanco y negro? Cuando la gente ve a Casimiro va a ver muchas cosas en blanco y negro, no es un asunto de postproducción.
que se hizo con la finalidad luego para proyectarla. No, Para darle un dramatismo. exacto, no, era desde ese inicio, desde ese encuentro mío con él. Primero porque un anciano, yo lo conocí teniendo 80 años, un poco menos de 80 años. Un anciano tiene mucha sabiduría y yo quería adentrarme a esa mente de él, a ese conocimiento de él. Y entonces por eso la herramienta de la fotografía blanco y negro, para que no dispersara nada hacia el fondo, no dispersara como dispersa el color muchas veces. Exacto, que te pone a ver todo lo que hay. Exacto. Entonces yo quería utilizar esa estética a través del blanco y negro. Concéntrate en la vida de Casimiro, en la energía de Casimiro, en lo que él es interiormente y en lo que él representa. Y tan solo lo podía lograr a través del blanco y negro. Sí, tú sabes que ese documental me reveló muchísimas cosas. Es importantísimo el hecho de que un documental como que sea marinado a su ritmo, porque es lo que te permite como que salga todo. Si tú haces un trabajo muy expreso, muchas cosas se quedan en la gatera. Por ejemplo, yo no sabía el proceso tan místico y tan espiritual de confeccionar un congo, que son las tamboras que ellos usan. Yo desconocía eso por completo. Eso fue una revelación para mí en ese momento. No, la conexión que tiene que haber de Sí. todo lo que se presenta en este trabajo viene detrás un significado. Tiene que haber un encuentro, tiene que haber un encuentro entre esas personas que se conocen, tiene que haber una conexión con lo que se manifiesta ahí y ser aceptado. Porque al final, al cabo, cuando uno entra a los colectivos o cuando uno quiere ser parte de un grupo, uno tiene que ser aceptado. Yo creo que es una premisa que se maneja y que fluye muy naturalmente en toda la estructura de Casimiro, y que a mí también me sorprendió esa artesanía, ¿no? de ese proceso, cómo fue involucrarte en tu proceso de hacer tu propio Congo. Sí, mira, lo primero que el documental también tiene mucho del concepto etnografía visual, ¿no? Sí. Y me sale natural eso. Por el asunto de que cuando yo estaba estudiando cine, paralelamente yo quería inscribirme en la Escuela de Antropología de la UAS, que era la única universidad, creo que hasta ahora, imparte antropología. Y justamente, porque yo vengo de un barrio, yo vengo de San Carlos. Y en San Carlos, mis padres se encargaban de la narrativa, contarnos una narrativa de los cuentos del barrio, de lo que había sucedido en el barrio. A Oliver Mota, que Vejique Mota, el director de fotografía, mi hermano, y a mí, sentado. La Revolución de Abril, todo, contarnos. Este señor cruzaba por aquí de tal forma. Y en la forma en que lo narraba mi padre, era muy cinematográfica. Por lo cual en mí creaba mucha imagen, este imaginario. Sí. Este imaginario, todo. Hasta que luego nos movemos a Sabana Perdida. Y ahí empezamos, yo en este caso, a tener mucho contacto con los palos. Y ya en San Carlos lo tenía, porque también hay una parte de la familia. Pero entonces llego aquí y aquí empieza a crecer mucho más. Y estudié artes gráficas. Y entonces después digo, es cine. Porque yo tengo que llevar toda esta concepción visual que yo cargo en mí a la imagen en movimiento. Entonces empiezo a estudiar cine, pero siempre con la visión de la conexión con este mundo etnográfico, con la antropología. Porque yo recuerdo que cuando estudiaba cine en la facultad, tomaba materia 4 horas, no sé qué, 2 horas, y tenía que esperar otra materia, y era mucho tiempo en ese lapso. Sí, la UAS. Sí, en la UAS, era mucho tiempo. Y entonces yo me iba a la escuela de antropología, a su biblioteca, a leer.
libros de maestros europeos sobre la visión antropológica, que habían cruzado a África, que habían venido lo más cercano nuestro a Haití, estudiar el vudú, todo eso. Y yo utilizaba esos momentos para devorar esos libros y ponerme en contacto con toda esa visión antropológica. Entonces, el encontrar a los Congos fue mágico. Y eso yo creo que se siente, ¿no? Ese trabajo, Sí. trabajo profundo de investigación, pero a la hora de sentarme con ellos es un asunto muy cotidiano, muy normal, me llaman el moñú, y sin querer ser el investigador Exacto. tampoco, pero se está gestando eso dentro, Sí. ¿no? Se da por sí solo. Exacto. Entonces, ahí Casimiro fue mi puerta, mi ventana para conocer a profundidad los Congos. El más anciano de todo, de la familia Minier, que son la familia Minier y Brazovan, que cargan en sus hombros esta importante hermandad y luego abierta, ¿no? Pero está el rey y el rey viene del linaje de los Brazovan. Y entonces lo que es el capitán viene del linaje de los Minier. Sí. Y entonces Casimiro me abrió ese mundo porque su abuela era reina de la cofradía, Vallita. Y entonces él me contaba, me decía, bueno, Vallita me sentaba en sus piernas. Y de ahí toda esa narrativa, yo asumí esa narrativa de él, que no necesariamente tenía que estar en la cámara, porque yo digo que no tenía acceso en ese momento de una cámara de video o de 16 milímetros. Yo lo que tenía acceso era mi cámara analógica y apretar mi botón y no tenía un grabador y quedarme en la memoria de lo que él me estaba transfiriendo. Y entonces eso fue un proceso muy bello. Hasta que yo tuve que ahorrar y comprarme mi grabadora de cassette y entonces poder grabar. Sí. Esto, años luego. Y entonces yo andaba con mi cámara en la comunidad analógica, que después cuando andaba con mi cámara de video la gente no era algo extraño porque ya yo era uno Ya más tú de eras la parte de la comunidad. comunidad, exacto. Sí, sí. Y No era una entonces, anomalía ahí. todavía seguimos hablando si es para teóricamente plantear, estamos haciendo un trabajo etnográfico que no interrumpe las ceremonias, que no interrumpe, que no se hace una entrevista per se para obtener una información, sino que yo soy parte de y estoy mirando a través de esa cámara, Sí. en esa ceremonia, en esos encuentros. Y fue un proceso largo. ¿Qué tiempo te tomó? Más de 20 años. Señores, 20 años. Más de 20 años. 20 años, Exacto. 20 años. En que yo me lo disfruté, en Se nota. que no tan solo sale la película, sale un conocimiento también para los tambores, para el canto de la tradición en mí. Sí. Y claro, yo le llevo más años a Bejí que a Oliver Mota, que es mi hermano, que fue el director de fotografía, pero también llevándolo a la comunidad para que él se impregnara de eso. Exactamente. Ya él se había impregnado de eso antes de ser el director de fotografía. Sí, sí, sí. Y la fotografía es uno de los puntos destacabilísimos del documental. Sí. Es imperdible la fotografía de documental Casimiro. Y me gusta lo que tú estabas diciendo hace un momentito, porque nosotros cuando nos toca hablar sobre documentales en general, siempre decimos eso, el documental requiere un proceso de investigación y dejarlo madurar, que es importantísimo. Y entonces resulta que Casimiro lo tiene. Y entonces cuando tú te sientas a ver ese documental, que tú sales de ahí transformado, tú dices, coño, por eso es que hay que darle su tiempo. Por eso es que tú tienes que meterte de lleno en esa comunidad o en el tema que sea que tú vayas a tratar, el tema cualquiera que vaya a ser documental. Y Casimiro lo tiene. Pero entonces hay algo más. Después que tú tienes 20 años sacando material de ahí, ¿cómo tú te fajas con eso para organizarlo y sacar una película de ahí? Es bien, bien complejo.
que hice un guión. Hay gente que hace un guión del documental, dice la parte del montaje. Hay gente que te dice, grandes teóricos del cine, hay un guión para realizar, hay una forma en la realización, hay otra forma en el montaje. Exacto. Creo que sí, se dio también ese proceso en Casimiro, revisar tantas horas de trabajo, mini DV, VHS, Todas las transiciones de De formato. formato. todas, 60D, ARRIS, chequear todo, Sí. porque Casimiro también tiene una estética que parte también del analógico, de la fotografía fija, del Sí. video, todo. Hay una mezcla de materiales. Entonces, visualizar todo esto, al final me quedé como con 150 horas. Más o menos. Sí, y esas 150 horas, analizar. Yo me reía mucho porque nuestro productor Fernando Santos, en un momento estoy revisando material y dice, pues una serie que vamos a hacer. A mí me late que van como 16 capítulos ya. Entonces, yo me morí de la risa y su mirada. Y El fue, productor El productor. atareado. Atareado. Chacho. pero riéndose, entonces, y yo sabía, es el productor y se ríe, pero ve que hay mucho material. Y Fernando es de los productores que te da esa gran libertad para generar tu proyecto. Y entonces bajarme a visualizar todo esto, a marcarlo. Después del guión del rodaje, tener otro guión luego y tener estos dos guiones aquí en el montaje con Han Lenderborg, que fue su editor. Teníamos 8 horas de trabajo en el montaje. Y luego de esas 8 horas, muchas veces él me miraba y yo quería seguir. El tigre Me mirando la- miraba. Pero que 8 horas, de repente me decía, vamos a editar 5 diarios, porque después de ahí... No Ya. soy yo, No. ya de ahí para adelante no Y yo soy yo. decía, no, vamos a ver, y nos metíamos en 8. Y entonces de repente que él tiene un buen gusto con la culinaria, va a cocinar, vamos, y seguíamos. Y luego de eso yo ir a mi estudio que está allá en la comunidad, en Matalos-Indios, sentarme a seguir viendo material y a ver, sí. salir después de esas 8 horas de trabajo, salir a las 11 de mi estudio para luego marcar cosas y luego estar al otro día a las 9 de la mañana con Hans para seguir montando. Yo pienso que fue un proceso muy rico para mí y para él también. El montaje es increíble estar en la sala Sí. del montaje. Pero él lo hace, él lo habla desde un recorrido de aprendizaje, no lo habla Sí. con lo tortuoso que siempre se le atribuye a ese proceso y lo frustrante que es, porque al final al cabo se trata de tener un producto o entregar un resultado y cumplir con unas fechas en la artesanía de hacer cine, ¿no? Más Sí. allá de este asunto artístico, etnográfico que Ajá. estamos hablando, ese proceso es muy traumático también por ese sentido. Si es Pero tú lo cuentas muy tranquilo. Si es traumático para el director o la directora, eso se va a Suerte sentir reflejado en su obra. Sí, sí. Entonces, no voy a cuestionar, no, pero el arte sigue siendo arte. Se toma su tiempo, su espera, y yo me lo disfruté porque también estoy viendo materializándose la concepción de lo que quiero. Ya no tan solo en el guión, ya no tan solo en la filmación, Sí. ya en la sala, para el resultado final Sí. de todo ese recorrido mío. Y entonces hay un término muy lindo de Casimiro que dice que para hacer las cosas, paciencia, mucha paciencia. Y entonces aplicarlo, esa paciencia, a ese trabajo, que es su trabajo de él, ¿no? Y
En un mundo que va tan deprisa. Exacto, y nosotros montábamos de lunes a viernes y había momentos que nos corríamos y podía ser el sábado y empezar el sábado a las 10 de la mañana o a las 11 de la mañana y tener el domingo libre, pero el domingo libre sigo revisando Todavía material. estaba maquinando, exacto. Y estamos hablando de horas de trabajo, más de 150 horas de trabajo, pero no estamos, y no estoy expresando la cantidad de horas en audio, voz en off, Ah, pero también sí, es verdad. voz en off. Sí. Que después que yo dije, tengo tanto material, digamos en video, todo, ahora Déjame yo me, salir a ver. ahora yo me voy a dedicar un tiempo Ahora vamos a escucharlo, el a documental. voz en off, a que me cuente off, sonido. Sí. Y ustedes vieron en Casimiro lo importante que es el sonido, la construcción Claro. del Sí, sonido, sí. de la música. El sonido es de Denis Godoy, fue que hizo el Denis trabajo. Godoy hizo el diseño sonoro, el sonido directo lo hizo el Boba, Ah, ok. Guadilla. Sí. La mezcla la hizo una cubana súper interesante. Se me fue el nombre ahora. Ahorita no recuerdo. Exacto, ahorita. Porque es bueno mencionarlo, porque aprovechar que tú estabas mencionando mucha parte del crew, incluyendo al productor Fernando Santos, Claro. que óyeme, es cierto que un Carla del Mar, Barinas, o Angie Hernández. Angie Hernández. Angie. Sí, estoy viendo Angie aquí. hizo la mezcla. Sí. Me fascinó. Sí, sí. Me fascinó la sensibilidad de ella. Y nosotros estar sentados haciendo esta gran mezcla ahí. Sí. Angie es cubana. Angie tiene creo que como 20 películas que ha hecho la mezcla. Estudió en el instituto, en el ICAI, y también estudió en la escuela de San Antonio de los Baños, la internacional. Ujú. Y fue directora de cátedra de sonido también. Sí, sí, es importante eso porque muchos departamentos de Casimiro son destacables, incluyendo el sonido, incluyendo la dirección, incluyendo la edición, Y que es importante. incluyendo la producción. Me quedé a mitad de idea cuando estaba hablando de Fernando Ajá. Santos, que es bueno dentro del trabajo de un productor que es tan rígido y tan aterrizado, que un tipo se dedique a promover, a producir este tipo de trabajos que son como comunes en su carrera, los documentales. Sí. Él tiene el fotógrafo de la 40. Cocote. Tiene películas como Ah. Cocote. Es decir, Sugar Island. a la hora que saquemos el historial de nuestro cine, Fernando Santos va a estar ahí al lado de las obras más importantes. Es importante más que el rol de hacer que las cosas sucedan, que es más o Sí. menos lo que es el El productor. productor. Si tú no tienes a alguien con la sensibilidad artística, Sí. con la conexión y la importancia de la conciencia de lo que está haciendo, ¿no? Porque los proyectos de Fernando son proyectos así, que se nota que yo quiero contar esa historia. Decía la gente del fotógrafo de la 40 que ellos estaban haciendo un curso en Cinemateca sobre guión y ellos estaban hablando de su proyecto y él iba a dar una charla en esa cosa y él los oyó hablar del proyecto y le dijo, yo quiero ayudarle a ustedes con ese proyecto. Exacto. A veces yo digo, no sé si es que él sale a buscar esas historias o es que las historias lo encuentran. Yo creo que también lo encuentran. Él es muy sensible, Fernando. Yo un día le puse, Fernando es una dama, el productor. Sí, Porque primero sensible y luego esa capacidad de observación que él tiene y de dejarte fluir y también en momentos como productor poner también Claro. su Exacto. punto de Es una vista. serie que tú estás haciendo. Exacto. Eso es una pequeña sugerencia. Sí, del productor. sí, sí. Como dice, tenemos que llegar a algo, muchachos. Claro. Y entonces, y siempre, digamos, que tiene que salir las cosas bien. Es un buen productor. Y yo Sí. pienso que, porque mucha gente se queda en la periferia del productor, de Ujú. quién busca dinero, Exacto. Exactamente. quién va a hacer que este proyecto se haga posible. Ujú. Pero él es productor creativo, Ujú. ¿entiendes? Que Sí. puede sentarse a ver Sí. y también dar una Aportar, opinión claro. concreta, importante. Sí. Entonces, trabajar con Fernando es fabuloso.
Yo espero que en otro momento también pueda ser mi productor. Se Claro. repita, se Sí, repita. porque los Sí. trabajos de él sintonizan mucho con tus investigaciones, con tu trabajo. Así que Y también sí. ha sido ha tenido un gran aporte sus trabajos a la construcción de una narrativa de nuestra identidad audiovisual, que es un proceso en desarrollo, porque nuestro cine es muy joven y todavía ni nosotros mismos estamos conscientes de lo que somos para poder mostrarnos en una gran pantalla, pero creo que esa investigación o esa aproximación a lo que pudiéramos ser, los trabajos de Fernando Santos, creo que nos acercan un poquito a lo que deberíamos ser. Volviendo a Casimiro, a mí hay un comentario que tú hiciste fuera del otro programa que se hace fuera del aire, que hablábamos de cuando la comunidad se vio en pantalla. Tú sabes que los documentalistas siempre hay como esa queja o ese reclamo que se le hace al tipo que llega, va a la comunidad, me muestra, se lucra, tú sabes, me exhibe como si fuera un espectáculo circense. Pero tú dijiste algo que me gustaría que lo repitiera cuando ellos se vieron en pantalla y vieron su entorno reflejado en la pantalla. Fue increíble. La comunidad fue cuando se exhibió también en Fungloder, fue a la premiere y cuando ellos se vieron en pantalla fue una reacción muy bella. Habían niños que me decían, ellos me dicen Muñu en la comunidad cariñosamente, Muñu, eso es una película. Y lo que hablaba Casimiro eran tan importantes. Ujú. Yo estoy hablando de un niño como de 7 años. Y que él me dijera que es una película, porque ahora tienen acceso a celulares. Ajá. Ujú, A ver, Moñu, tú tienes internet ahí, pásame tu internet. ujú. Ver Netflix, no sé, todo esto. Y no ver esa percepción que se encasilla al documental como no un género cinematográfico, como es un Un documental, reportaje. es un reportaje, ¿no? Sí, que no, que eso no es cine. Para mucha ¿Entiendes? gente eso no es cine, no tiene guión, no tiene Exacto. estructura. Y que todo lo contrario. Claro. Y verse ello fue importante. Ver los espacios de la comunidad que cotidianamente, como cualquier otra comunidad, tú le pasas por el lado y a lo mejor no le prestas tanta atención, pero verlo. Pero, ¿cómo se ve ese lugar desde la cámara? ¡Wow! Pero es el monte. Sí, el es el monte, Moñuque, el monte donde filmamos. De que ahí no Qué había nada. bello se ve el monte. No, esa se ve ¿Entiendes? impresionante, decía José. Y para mí fue increíble porque siempre con Vejique Mota, mi hermano, el director de fotografía, teníamos siempre esa percepción de verlo con esa gran dignidad que nosotros podíamos ver la Sí. comunidad, porque conocíamos la comunidad, porque estábamos ya mucho tiempo relacionados con la comunidad y verla grande, la comunidad. Ujú. Tú ves que no hay como esa limitación de ver todo tan pequeño, no, grande. Ver la comunidad grande, ver lo interior de la casa, que son estéticas dominicanas, plasmadas Sí. en su propia casa, no con el Sí. estereotipo que muchas veces se ve en estas casas. No, y las casitas de ferretería. ¿Entiendes? Que tú sabes, Exacto, por Dios. para nada. Y ahí jugar también un papel importante. Ya hay un planteamiento plástico, visual de la comunidad, de su propio entorno, pero Sí. también Carolina, que estuvo también en la dirección de arte y también tuvo en vestuario, ver eso Sí. y que eso sea parte también integral, ¿no? Y que no esté distanciado, porque como hablábamos antes de todo ese concepto etnográfico, no estamos vistiendo a una persona para que no sea lo que ellos son, Ujú. Ujú, sí. ¿entiendes? Sí, sí. Sino a partir propiamente de la estética de la comunidad, De lo que ellos usan. del lenguaje de la Ujú. comunidad. Y yo siempre he estado muy claro en ese sentido. Sí. Eso era lo que yo quería ver y cómo verlo también. Y entonces era un ejercicio que Oliver y yo, más dirección de arte y todo, Caroline, lo planteamos. Y eso es parte de ese resultado. Tú sabes que el proceso de nuestro cine es importante porque necesariamente tienen que salir muchas cosas, tienen que salir muchas películas, tienen que hacerse muchas propuestas, pero dentro de ese árbol de propuestas
tú vas viendo cosas como Casimiro, tú vas viendo la bachata de Biónico, tú vas viendo Pérez Rodríguez, tú vas viendo Cocote, tú vas sacando cosas que esas son las que nos van definiendo. Pero tiene que salir todo. Claro, porque es un músculo que tú estás, es un ejercicio que tú lo estás desarrollando. Estamos construyendo una identidad de cine dominicano. Sí. Lo que pasa es que tiene que salir todo. Tenemos que desahogarnos con todo. Va a salir mucho disparate. No voy a decir ningún nombre ahora mismo que tenga que ver con instrumentos musicales. Pero de ahí, de todo eso que se ponga sobre la mesa, sí, nosotros vamos a sacar a Casimiro, vamos a sacar esta, vamos a sacar otra, y vamos a construir una identidad dominicana. Y se destaca por eso, se destaca porque nos vemos, sí, nos escuchamos desde cualquier ámbito. Tú decías al principio, bueno, pero no es solamente ese discurso de pobreza, no es solamente, el dominicano no es solamente de una forma, por si queremos mostrarnos, porque por ejemplo, Cuarencena es una película clase media, y Pérez Rodríguez es una película clase media, y ahí hay visos de dominicanidad muy fuerte, que es lo que hace que la película se destaca, porque cuando tú estás viendo una película dominicana y tú te sientes que tú estás en esa mesa, o alguien que tú conoces está en esa mesa, ahí hay una conexión, ahí hay una realidad. Y eso es lo que tiene que hacer la finalidad del cine de nosotros, mostrarnos, y es lo que logra Casimiro. Casimiro, yo por lo menos la primera vez que lo vi, fue mi tercera película que yo vi ese día. O sea que ya tú sabes cómo yo tenía esa mente. Tenía muchas cosas en la cabeza. Pero tiene ese efecto que dijo ese niño. Lo que él está diciendo es algo muy importante. Sí, sí. Y uno pasa del estado de espectador, de que yo estoy viendo algo ficticio, a tú meterte en esa atmósfera que te crea esa filosofía de vida que él te va contando. Que yo creo que eso es imposible de lograr en una era tan distraída y uno que tiene este déficit de atención tan maltratado. Cuando tú estabas construyendo en el montaje lo que él quería decir, hilar todo eso, ¿cuál era tu visión en ese sentido de lo que tú querías que nosotros nos quedáramos? De su gran mensaje. De eso que si tú te vas a quedar con algo, de ese ser tan maravilloso que tuve yo el privilegio de verlo por tanto tiempo, yo quisiera que ustedes vieran, no pueden dejar de escucharlo cuando él dijo esto. Ok. Primero, como decía, era bastante información, ¿no? Pero primero, como todo artista, hay un proceso de trabajo, que es un trabajo íntimo, que empieza a ser íntimo Casimiro en mí, y después entonces lo comparto con un crew al firmar el proceso, y que forman parte entonces de ese asunto íntimo que yo he estado involucrado tantos años. Luego la mirada a través también con el fotógrafo. Sí. Y luego del montaje. Y hacerlo entonces colectivo a la gente que se va a sentar en la sala de cine. Yo siempre pensé en el proceso de Casimiro, de lo que él me impactó en mi vida, para que luego la gente pudiera entenderlo también, ese proceso. O sea, que nunca pensé primero qué impacto tendrá en la gente. Nunca, nunca, nunca. Y yo pienso porque es un arte. Y el arte se va construyendo de adentro para afuera. Es mi visión. Y entonces, mira, como me toca la fibra ahora, a mí, en todo esto que estoy hablando, primero, cómo Casimiro impactó mi vida. Y ese era el proceso en que yo quería meter a los demás. Como cualquier ser humano en cualquier callejón dominicano, sin este estereotipo, como se ve esa mirada muchas veces de cine, de una construcción de clase alta, clase media, ver a los de abajo. No, es como también los de abajo hay un discurso
y cómo ese discurso impacta a otros seres humanos para transformarle su vida. Siendo un hombre negro en un país con una visión tan racista muchas veces, en que todo lo negro es de otro lado y no es nuestro. Entonces no es nuestro. Y cómo toda esta negritud desde el siglo XVI preservó una tradición para que luego formara parte de un patrimonio a partir de 2001 de la UNESCO y que nos regale ese patrimonio a toda una sociedad. Y entonces yo llegué antes de que fuera patrimonio, antes del 2001, hace tiempo, yo estaba ahí ya en la comunidad y me cogió dentro de la comunidad. Y yo hice análisis por qué puede ser un patrimonio factible o no, que sería como otro encuentro. Pero yo siempre me quedaba, y que no era un asunto egoísta, siempre me quedaba con el impacto de Casimiro a mi vida y cómo yo podía transmitir a través de lo que le hace homenaje a una película a Casimiro, a su nombre, a otras personas. Sí. Y entonces, a partir de ahí, yo creo que entonces, como tú que la viste, como José que la vio, como otra persona que la han visto, entonces crea esa sensibilidad porque hablé con el corazón, ¿no? No hablé Sí. con tanto, Sí. con esa estructura tan mental de posicionar unos encuadres, de posicionar unos discursos para que conmueva a la gente, bla, 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 bla. Exacto, sí. Y eso es lo que hace un documental. La ficción lleva mucho de eso también, pero al documental eso es lo que lo enriquece. Esa naturalidad, la no intervención del creador. Y Pero al mismo tiempo permitiendo que fluya la claro, información. y yo creo que lo pude lograr en Casimiro y lo que tú planteas, o sea, que fluya y que la gente se meta adentro. Que no es para una gente específica, Exacto. que puede ser para cualquier ser humano y que nunca perdió la estética y la visión de que ese lenguaje de la cámara también te está haciendo llevar e introducirte al mundo de este ser humano, ¿no? Sí. Y eso yo lo tenía muy claro y Vejí, que Oliver Mota lo teníamos muy claro. Nosotros también, porque estamos participando de este mundo, pero no es la cámara que interrumpe el proceso de la ceremonia, Exacto. no es la cámara que está arriba de Casimiro cuestionando, preguntando Sí. para sacar cosas de su vida. O que lo altera de alguna forma a él, o que lo obliga a ser quien no es. Exacto. Es sencillamente a través de un arte del cine. ¿Tú lo entrevistabas? O sea, pues, ¿tú le hacías preguntas o...? No, no necesariamente, porque ya esa relación era una relación de padre e hijo. Y él tiene esa capacidad de análisis, de Sí. profundizar. Ujú. Y regularmente mi madre sabe, la mayor parte de mis amigos son ancianos. Mis amigos, considero mis amigos, son ancianos, porque yo voy a esa fuente, a enriquecerme de esa fuente, para vertirla de muchas formas en el cine, en la música, en lo que sea. Y entonces eran conversaciones largas, de horas. Si duramos 8 horas montando, eran días de conversaciones, sentados, Sí. hablando de la vida, hablando. Y yo pienso que de la forma, yo no voy a decir que tiene que construirlo todo el mundo su visión de documental y que ya no hay género puro. En Casimiro, aunque se pueda considerar un documental, yo no lo considero documental. Es una pieza cinematográfica que se alimenta de... Es cine. Exactamente. Se Es cine. De alimenta muchos formatos. de ficción, se alimenta Claro. en el encuadre, en la forma de manejarse la luz y de ver la luz. Es cine, entonces, Utiliza el lenguaje cinematográfico. exacto.
Entonces, pero sí hay un proceso que es un proceso de relación con la comunidad. Hay un proceso largo tiempo de estar y de ver por dónde viene esa luz y entra a la casa de Casimiro Sí. en diciembre, que es un diciembre no porque tenga sentido para mí de la celebración de la fiesta, no, pero diciembre por la calidad de la luz, que me gusta esa luz, por la caída del sol, cómo caía detrás y sigue cayendo detrás de la casa de Casimiro, y cómo en ese momento era inspirador para yo sentarme con él y cuando está oscureciendo el sol va moviéndose detrás. Todo eso, verlo. Y tener la Y- paciencia Exacto, para para capturarlo. capturar Que eso se dé. ese Entonces, momento. exacto, entonces yo lo que pienso que toda esa relación tiene que sentirse. Y como yo pasé por la escuela de, de cine de la UAS, hay un profesor muy querido, Omar Dampier, Ujú. Oh, sí. director de fotografía. Cuando yo tomaba mi clase con él, porque también soy director de fotografía, y era como que ahora yo descanso en Vejique y ver y dirigir y escribir y algún momento escaparme con mi cámara por ahí, pero Omar planteaba, cuando usted va a ver una película, el director de fotografía tiene que ayudar en la concepción de la construcción de este arte y de la narrativa de un director o una directora, a que si existe un chef y está cocinando, la gente en la sala de cine pueda oler esa comida. Y eso me disparó ahí. ¡Pam! Transmitirle eso, Sí. vincular a la gente y Casimiro se siente esa relación, ese tiempo. eh, y es eso, la construcción de esa forma del cine. Y hablaba de estéticas, de foto fija, analógica, Sí. de video, de todo un material puesto ahí en función a la Sí. construcción de la historia de Casimiro. Qué bueno que se pudo dar todo esa. Porque es como una conjunción de cosas que se dio Sí. a través de los años. A través- Sí, Para que sí, saliera no. Casimiro de ahí. Qué bueno que sucedió. Sí, ¿no? Y hablábamos fuera y del monte, del ver el monte, de inspirarme en que en un momento los europeos, los españoles, cuando estuvieron aquí, hicieron un código carolino, de manejo de los esclavos, que es esclavizado, porque nadie nace esclavo, del manejo. Y como en ese libro sale una nota referente a la Cofradía de los Congos del Espíritu Santo, que en ese momento todavía no era cofradía, que ellos se van al monte a tocarle a sus muertos y celebran algo que se llama banco, que era en los momentos de asueto, tanto como en abril, primavera, celebración de la muerte y resurrección de Cristo, como la Pascua. En la Pascua, como por nacimiento de Jesús, hay que dejarlo. Ellos iban al monte. Y yo dije, yo tengo con ellos que retornar al monte con el tambor. Ujú. Sí. Porque el hecho de que esté el tambor ahora es una forma de resistencia, no del cliché tan solo de ver al negro tocar Sí. el tambor sudado, a lo mejor Ujú. si no tiene dientes porque no tiene acceso a Ah, los medios. salud dental. No, en Casimiro yo decompongo la música. Sí. Entiende, verla en función a la psicología narrativa de lo que se está moviendo. Sí. Y claro, yo soy percusionista, a lo mejor hubiese querido que estén todos. Ah, no, espérate. El tambor se va a mover de otra forma. Sí. Pero en esa ceremonia del tambor, ahí, pues cuando terminó la ceremonia, pues Venus, eso fue en diciembre, porque como diciembre, ¿no? Venus se posicionó en el mismo eje del centro del tambor. Y yo le digo a mi hermano, ese es Venus.
Y él saca, tú sabes, como director de fotografía, todos los programas, todas sus cosas, Ah, mira ahí a Venus. Venus. Exactamente. Entonces, todo, porque no tan solo era el discurso de la espiritualidad de la cofradía de los Congos, sino que también nosotros tenemos una espiritualidad y esa espiritualidad tiene que estar ahí puesta también en función a la construcción de todo esto Sí. para ver eso. Sí. Y que no es solamente una sola cosa. Exacto. O sea, tú decías, se posicionó Venus, pero estamos Exacto. hablando de una cofradía, estamos Sí, hablando de, Sí. de la resurrección de Jesucristo. O Claro. sea, somos muchas Somos cosas. muchas cosas. Exacto. Y podemos permitirnos Sí. ser todas esas Y cosas. también se siente la forma de la construcción del tambor, Sí. Ujú. como esa relación. Que eso no es fortuito, Exacto. que eso no es de una vez, Ujú. que tiene que haber un Ujú. momento correcto. Hay muchos elementos que se tienen que dar para que ese árbol sea el específico y tú estés Exacto. listo para recibir ese honor de que la naturaleza te permita hacer algo tan bonito como música Claro, de ella. y sea luna llena. Sí. El corte sea luna sí, llena. Sí, todo tiene Y su él tiempo. O sea, tiene todo. Casimiro es un Él dice que ejercicio se de le dañó. paciencia y de Claro, tiempo, claro. de que las cosas se tienen que hacer cuando se tengan que hacer, no Sí. cuando tú Sí. quieras. Sí, no, Sí. el, Ahí Y no hay entonces, prime en y encima Casimiro. la obra cinematográfica tiene ese concepto también. Es una cosa. Es todo algo está redondito circular, todo ahí. todo muy circular. Y bueno, para nosotros un honor tenerte aquí. gracias. Realmente nosotros invitamos a la gente para que nos responda todas las preguntas que nosotros tenemos de la película cuando nosotros la vemos. Y creo que Casimiro se inscribe en la lista corta de nuestros mejores trabajos y que son un acercamiento muy honesto a lo que nosotros pudiéramos ser o a ese todo que nos complementa a nosotros como dominicanos. Casimiro tiene una parte muy importante, así que muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias a ustedes por invitarme, por ver a Casimiro, yo no había visto los espacios en que habían hablado de Casimiro, a lo mejor con mi ajetreo lo voy a chequear, pero me siento sumamente bien y también darle las gracias a Edwin, Ujú. también del colectivo que Sí. escribió. Sí. El poeta de la Eh, crítica. Yo conozco a Edwin hace un buen tiempo y apasionado. José también escribiendo, dirigiendo un corto hace mucho Exacto, tiempo. hicimos unos Sí, cortometrajes. exacto. juntos. Maracayo también. Y uno nunca anda buscando a alguien que escriba complaciente, ¿no? Escribe lo que tú quieres y uno Ujú. observa. Y me gustó la profundidad como él escribió. Poeta. Sí, sí. Poeta. Nada de simple, porque no queremos nada tan fácil, tan Sí. simple. Queremos construir una sociedad mucho más con la profundidad también cultural que nosotros tenemos y todo. Ujú. Sí, y Y tenemos derecho a hacerlo así también. Sí. exacto. Sí, Y sí. Y Casimiro se lo merece. gracias. Se lo merece. Así que muchas gracias. Puede ser que cuando salga este corte puedan ustedes consultar la cartelera a ver si todavía está disponible Casimiro. Si no, síganlos en las redes sociales para que se enteren dónde pueden verlo próximamente. Es un trabajo que no hay que perderse. Así que ya saben, suscríbanse a Cine Pendiente y si ya vieron a Casimiro, pues déjenlos saber en los comentarios.